Estamos de vuelta en su programa aquí, José Tomás, con esta servidora y José Tomás Paulino. Muchísimas gracias por mantener la sintonía con nosotros y como habíamos anunciado antes de irnos a la pausa, estamos aquí muy bien acompañados por el doctor Nelson Guzmán. Él es nuestro invitado del día de hoy, abogado y politólogo, con quien tendremos un diálogo bastante nutritivo y bastante entretenido, sobre todo en estos momentos convulsos que vive Venezuela y ya cuando el presidente Luis Abinader se aproxima a tomar posesión para un periodo de 4 años más. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por acudir a nuestro llamado. Gracias, Rosalba. Un placer para mí estar con José Tomás y tú aquí. Bueno, doctor, hoy faltan solamente 13 días para la juramentación del presidente Luis Abinader y de la vicepresidenta Raquel Peña, además del inicio, ¿verdad?, de su nuevo periodo 2024-2028. El presidente Abinader ha anticipado que va a someter un paquete de reformas y que la primera reforma que va a presentar es la reforma a la Constitución de la República, con 2 objetivos básicos. Él dice establecer un candado para que en el futuro un presidente que tenga mayoría congresual no se valga de eso y someta una reforma para permanecer en el poder más allá de lo que la Constitución establece hasta ahora, o sea, más de 2 periodos consecutivos. Ese es uno de los puntos primordiales, pero también buscaría, según él, confirmar, revalidar la independencia del Ministerio Público, que dicen algunos expertos que ya está dada la independencia del Ministerio Público porque tiene autonomía financiera, se maneja por una ley orgánica y por el Consejo del Ministerio Público. Usted, que es un conocedor y un analista, dígame, ¿hay realmente una necesidad de esa reforma a la Constitución? Mira, la Constitución, casi siempre que surge una reforma a la Constitución, deja dentro de sí una serie de elementos que, si no cuajan lo suficiente, se convierten en el motivo de otra reforma, de una nueva reforma. Ahora estamos en un periodo en el cual el control del Estado lo tiene una línea política, y esa línea política también tiene legítimo derecho a dejar una impronta de las cosas con las que no se sentía conforme y a llenar los vacíos que normalmente las normas tienen. Por consiguiente, siempre hay espacio para reformar y para perfeccionar, porque las cosas siempre pueden evolucionar para mejor. Así como una cosa se empeora, una cosa puede mejorar. Entonces yo creo que hay un espacio para reforma en algunos elementos. Hay el asunto de los candados a la Constitución. Normalmente cuando la gente se acostumbra a estar en el poder, luego se cree imprescindible y empieza la continuidad a jugar un papel, y esa continuidad es la que lleva a la personificación del poder y a la desinstitucionalización. Y la institucionalización quiere decir el cumplimiento de las normas, porque son las normas las que se instituyen. Por consiguiente, la norma fundamental de un país y de una sociedad es la Constitución, y esas normas siempre tienen que estarse perfeccionando. Muchas veces se critica el asunto de las reformas a la Constitución, que ya van 39, que se va a hacer la 40 y que si viene la 41. El asunto es que la mayoría de las reformas, más de 20 reformas, han sido para la repostulación presidencial, y esta es al revés, y eso tiene un mérito. El mérito de que ahora no es para continuar en el poder, sino es para ponerle límite al poder, y eso es muy importante. Okay. Lo que dicen los líderes de oposición, doctor, es que esos puntos que pretende regular el presidente Luis Abinader, como son el famoso candado al artículo que tiene que ver con los periodos que puede que puede estar una persona como presidente de manera consecutiva, y el asunto del Ministerio Público, ya están establecidos, uno en la Constitución y otro en la Ley General del Ministerio Público, que habla de su independencia. ¿Es esto válido? Sin embargo, cuando en el 2015 decía que solamente era un periodo y no podía volver consecutivamente, y se hizo la reforma, luego de lo que planteó Leonel fue una reforma para poner los candados. Lo que quiere decir que la oposición actual, quienes representan la oposición es Leonel Fernández, y él la planteó desde hace 8 años, la posibilidad de poner más candados
para que nadie intente modificar la Constitución hacia futuro. Lo que quiere decir que si se planteó en el 2016 de que había que poner unos candados a la Constitución para que no hubiese la oportunidad de que alguien se quisiera revalidar en un tercer mandato, era porque había una necesidad, y esa necesidad no ha desaparecido. Lo que quiere decir que la oposición no tiene ahora mismo todas en sus manos para alegar de que ese candado está, porque ellos lo exigieron y trataron de que se iba a poner después que se quitó el nunca jamás, se quitó el segundo periodo, y en el 2019 nosotros vivimos momentos muy angustiantes porque con una mayoría significativa se trabajó quitar entonces el nunca jamás para ir a un tercer periodo. Sí. Y eso fue en la calle que se frenó. Eso no se frenó tan simple, porque siempre se ha hablado de la llamada de Pompeo, pero la llamada de Pompeo viene producto de una realidad, porque los Estados Unidos no crean realidades, sino que se van sobre la realidad que se monta, ¿me entiendes? Claro, yo recuerdo esas manifestaciones encabezadas por el expresidente Leonel Fernández, manifestaciones masivas hacia el Congreso Nacional, en las que participó también el extinto ilustre merenguero, artista dominicano Johnny Ventura, que también estuvo comandando esas manifestaciones. Yo le doy incluso un crédito adicional a Johnny Ventura, porque una persona ya bordeando los 80, estamos en los 80 años en ese momento, asumió una posición que era y sigue siendo, fue por mucho tiempo el artista más popular de la República Dominicana y tal vez el que más ha incidido en términos del merengue, aunque el rey era Joseito, pero el verdadero rey siempre fue Johnny Ventura. Entonces Johnny Ventura, ¿qué significaba el país? Porque nadie tomaba en cuenta de que él asumía posiciones políticas, siempre las asumió, ¿me entiendes? Siempre las asumió, fue siempre un miembro del PRD muy dinámico. No llegó a ser miembro del PRM porque entonces se alió a Leonel, porque él dijo, bueno, ¿cómo te ves esto con dos villajuaneros? Entonces ahí primó un elemento básico del origen de Villajuana, claro. Cómo se criaron y se desenvolvieron, y entre villajaneros te veréis. Entonces dijo él mismo. Entonces Johnny Ventura hay que darle un crédito adicional por eso, porque yo creo que sin Johnny Ventura hubiese sido difícil que se creara la realidad que se creó, que imposibilitó. Porque él fue la personalidad más significativa que luchó ahí. Yo fui ahí, en la marcha que se hizo en contra de que no se reformara la Constitución. Y ahí apareció Leonel, apareció Luis Abinader y apareció todo ese grupo. Pero quien estuvo ahí como un permanente llevando esa misión fue Johnny Ventura, y parece que incluso en un momento determinado algunos grupos fácticos y de poder convencieron a los hijos, ustedes le va mejor con nosotros, lo que sea, y fueron a hablar. Y él frenó a los hijos, le dijo, oiga, me la estoy jugando, no me hablen de eso. Doctor, pero he escuchado algunos expertos constitucionalistas, abogados constitucionalistas, que dicen que no hay necesidad de reformar la Constitución para crear el llamado candado, porque de hecho ese candado existe. Por ejemplo, el artículo 124, que establece que el presidente de la República en ejercicio puede buscar la reelección por un segundo mandato consecutivo y nunca más, o sea, no volver a ser candidato. Entonces, ese candado existe como tal en la Constitución actual, que es la Constitución del 2010. Sí, eso es real. Lo que pasa es que el candado real es la cultura política. O sea, la seguridad total no existe en ningún ambiente. En ninguno de los ambientes la seguridad total existe. Es decir, nosotros estamos aquí, estamos seguros porque hay una sociedad que tiene unas condiciones que se mantienen de manera general y las condiciones están creadas. Asimismo son para alterar el proceso de funcionamiento de las instituciones. Sin embargo, nosotros vimos esa amenaza, que fue una amenaza real, que luego terminó con una llamada del secretario de Estado de Estados Unidos al Palacio diciéndole que si modificaba la Constitución en contra de la voluntad popular, iban a sufrir consecuencias, iba a haber una acción de consecuencias. Y aquí la gente no está tan mal como para querer recibir determinados niveles de consecuencias, y Danilo tenía una vida más o menos holgada de poder, por consiguiente él sabía que se le iba a jugar muy raro contra Estados Unidos, y él tenía una vida de mucho bienestar, de un nivel de bienestar que se le ha disminuido por las consecuencias de salir del poder y la realidad que se destapó.
pero tú sabes que cuando el último periodo que se fue investido el emperador que hay en Nicaragua, porque es un emperador. Daniel Ortega. Luchaba muchísimo para que los sandinistas tomaran el poder, y ahora este señor se ha llevado el poder en el bolsillo para su casa. Una cosa que es un contrasentido. Él es presidente y la esposa también. Yo creo que el palacio... Vicepresidenta, ella es vicepresidenta. Yo creo que el palacio está lleno de grama, porque no tiene que ir al palacio, eso se resuelve en una alcoba. Doctor, el poder. Entonces, cuando un amigo mío va de manera privada con unos grupos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, invitado por el gobierno de Nicaragua a la investidura, a esa nueva investidura del presidente Ortega. Entonces, cuando ya él viene de regreso, me llama: mire, yo voy a llegar a las 2 de la mañana y tú me podías buscar al aeropuerto, porque se sentía para que el hijo mío no vaya. Entonces, incluso yo con el muchacho que ando, pues, le dije: vamos al aeropuerto y buscar. Cuando lo fui a buscar, le digo: ven acá, y no llamo a Pompeo para allá, porque ese hombre no se decidiera. ¿Y cómo está Nicaragua? Y él era muy condescendiente con lo que dice. Y le dice: hermano, vamos a cuidar lo que tenemos aquí, que para allá esos indios no le hacen caso. A nadie. Ahí sí lo hizo llamar a todo el mundo. Sí. Y ese hombre siguió como... Y así, eso es parte de usted está creando una cultura política de fuerza, y luego la sociedad te admite, y engañar a la sociedad es más fácil de lo que nosotros pensamos, porque si no sucede las ocurrencias que ocurrieron lo que ocurrió frente al Congreso, posiblemente nosotros tuviéramos un tipo en la presidencia todavía, porque él tenía el control de todos los poderes y nadie lo enfrentaba de manera seria. Por eso es que yo digo que el hecho de que se arriesgara y que discutiera y que le mandaran esos militares y que llenaran encima del Congreso, que Dionis Sánchez lo dijo, que era senador y era vicepresidente del Senado, dijo que el Congreso arriba, en el techo, estaba lleno de armas. Entonces, estaba el nunca jamás. O sea, sí, estaban dispuestos a todo lo que para fuese. Pasar esa Entonces, reforma constitucional. Yo creo que en función de eso, para empujar esa cultura política de que nadie intente modificar la Constitución, y ya sabemos que aquí al que intenta la cosa de manera seria le va mal, y que la República Dominicana tiene un valor muy significativo porque tenemos 61 años que alguien dio el último golpe de Estado. O sea, aquí hay una estabilidad total, y este país está haciendo ejemplo de América Latina. Yo creo que en base a todos esos elementos se justifica que, como Leonel Fernández planteó en el 2016, se pongan algunos candados adicionales que no son la garantía. La garantía es que son elementos de la cultura política que ya la gente no va a poder cambiar. Sí. Doctor, vamos a continuar hablando sobre leyes y reformas, pero luego de esta pausa, así que mantengan ustedes la sintonía con nosotros.